Presidente, el anterior Tribunal Constitucional se prolongó en su periodo de trabajo de 5 años a cerca de 7 u 8 años. Fueron cerca de 3 largos años cuyas sentencias estuvieron en entredicho, porque ya habían satisfecho su periodo de 5 años. Pero más grave todavía, presidente, un magistrado con nombre propio, Ricardo Beamont, quien renunció, aduciendo de que había culminado su periodo de 5 años y que él no podía continuar. Y lamentablemente no estaba regulado en la ley orgánica del Tribunal Constitucional esta figura de la renuncia, ni mucho menos de suplencia. En consecuencia, de 7 se quedó con 6 magistrados. Y podría acontecer que haya una corrilla de que 2 o 3 magistrados también renuncien. Y simplemente porque el Parlamento oportunamente no designaba, no elegía a los reemplazantes. En el caso concreto al cual estamos acudiendo hoy día, del magistrado Urbiola, él ha sido elegido con precisión el 10 de junio del 2010. Su periodo debió terminar el 10 de junio del 2015. Es decir, está 2 años, 2 meses y 15 días adicionales a lo que constitucionalmente está enmarcado para su periodo de trabajo. Y cualquier ciudadano podría inclusive hasta impugnar sus resoluciones alegando que no tienen validez porque ya dejó de ser un alto magistrado al haber satisfecho su periodo de trabajo. Y comparto plenamente lo dicho por el congresista Miguel Torres, ausente en estos momentos. Y esto me provoca un interrogante, obviamente sin ningún tipo de sorna, presidente. Este país está cayendo con mucha facilidad en la sospecha. Todos los ciudadanos de a pie, instituciones, están bajo sospecha, bajo la suspicacia de corrupción, bajo la sobra del empañamiento. Difícilmente se puede construir democracia bajo ese contexto. Y digo esto a propósito, presidente, porque Augusto Ferrero Costa, más allá de ser un ciudadano correcto, también tiene los pergaminos académicos más que suficientes. No solamente es abogado, y acabo en paréntesis, presidente. La ley orgánica del Tribunal Constitucional establece textualmente: para ser magistrado del Tribunal Constitucional se requiere haber sido magistrado supremo superior o fiscal supremo superior por 10 años, o haber ejercido cátedra o ejercicio de la abogacía por 15 años. O sea, una u otra alternativa. Resulta pecado en estos momentos, o antirreglamentario o viciado procesalmente, de ser abogado para ostentar esta más alta magistratura de justicia constitucional en nuestro país. Decía yo, presidente, de que el señor Augusto Ferrero Costa tiene los más altos pergaminos. Él no solamente es abogado, es jurista y especialista en derecho de sucesiones. Ha sido decano de manera reiterada en la Universidad de Lima. Pero no solamente eso, ha acompañado a mi directo colega de bancada, Juan Cheput, en lo que es la presidencia de Prolírica. Es una persona muy vinculada y muy comprometida con la cultura de nuestro país. Decía yo, no solamente es abogado, sino publicista y jurista, porque tiene una importante producción literaria, especialmente en materia académica de Derecho. Es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Es miembro de la Comisión Reformadora del Código Civil y ha sido profesor honorario de diversas universidades. Y yo quiero detenerme, presidente, en la objeción que se ha hecho de haber tenido el error de participar en algunas juntas electorales hace algunos años. Fue presidente del Senado de este Parlamento y senador, obviamente, Javier Alba Orlandini. Y valga verdad es que tuve reparos a su magistratura en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el tiempo demostró lo equivocado que estaba. Él supo perfectamente distinguir lo que es un quehacer político con una delicada responsabilidad de magistrado del Tribunal Constitucional. Se alega en el tema de que está muy vinculado al quehacer de la defensa en su condición de abogado. Y podría suscitar la misma observación hacia nosotros. ¿Qué mejor que un parlamentario o abogado para dar sus mejores conocimientos y aptitudes en lo que es una reforma del Poder Judicial? ¿Quién mejor que un médico, una enfermera o una obstetriz para dar su mejor conocimiento y capacidades para regular de mejor manera el sistema de salud de nuestro país? Y más aún, el reglamento nuestro nos dice, deja en constancia y puede continuar. En el caso presente, y como largamente se ha explicado a este Parlamento,
La lógica es que haya una inhibición. Y la circunstancia de haber asesorado le da no solamente la dogmática del escritorio y de las aulas y del gabinete, le da conocimiento, le da experiencia, le da aptitud, le da involucramiento en el quehacer cotidiano de lo que es la justicia constitucional. Y a efecto de esto último, se aduce que no tuviera experiencia en materia constitucional. Uno de los magistrados que obtuvo de este Parlamento una de las más altas votaciones para su elección es el actual presidente del Tribunal Constitucional, don Manuel Miranda Canales, y quien es abogado aquí no me va a contradecir, especialista en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil. ¿Está haciendo una labor deficiente? Ha sido consecutivamente elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Se nos dice que detrás de esta designación posiblemente haya un cálculo político para corregirnos. Lo que acá se tiene que tomar es una decisión política, por mandato expresa de la Constitución. Este es un foro político y la decisión es política, a prueba de reparos. Pero que de ahí se pretenda dar la lectura que había un interés subjetivo, parcializado, con el perdón de la expresión, de manosear esta elección para ciertos favorecimientos, lo deploro. Cada quien es dueño de sus propias desconfianzas. Pero este país y esta democracia necesita de actitudes proactivas, de confianza, de respeto, de sostenibilidad, que con mucha facilidad lo estamos perdiendo. Presidente, hoy este Parlamento juega un rol más que importante. No solamente es la tarea de decidir, sino a través de la elección de fortalecer nuestra democracia. Esta modesta pero significativa elección a la cual estamos acudiendo esta mañana fortalece lo que es la propia institucionalidad democrática en nuestro país, que toda la ciudadanía peruana está esperando. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor congresista Vicente Ceballos. Finalizado el debate, se va a proceder a realizar la elección del magistrado Tribunal Constitucional. La Presidencia recuerda que para la elección del magistrado del Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo 201 de la Constitución Política del Perú, se requiere el voto favorable de 2/3 del número legal de congresistas, es decir, 87 votos. Marcar asistencia, señores congresistas. Bien, el Congreso de la República se complace en saludar al Colegio de Ciencias de Huánuco, invitados del congresista Rogelio Tucto Castillo, quienes se encuentran en las galerías. Tal como lo ha anunciado el presidente del Congreso de la República del Perú, Luis Galarreta Velarde, la representación nacional procede a registrar su asistencia a través del sistema electrónico a fin de realizar la posterior votación del informe de la comisión especial encargada de seleccionar al candidato a magistrado del Tribunal Constitucional. Ha propuesto al Pleno del Congreso como candidato a ocupar dicho cargo al doctor Augusto Ferrero Costa, abogado de profesión, quien reúne los requisitos constitucionales y legales y tiene los méritos profesionales para ocupar el cargo al que está siendo propuesto. Representantes de las diversas bancadas políticas, voceros de cada una de ellas, incluso de los no agrupados, pues han manifestado su posición y la mayoría pues ha coincidido en que reúne estas condiciones por su amplia experiencia profesional y académica. Ha sido también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, además de embajador del Perú en otros países como Italia. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. Sesión plenaria matutina del viernes 25 de agosto del 2017.
En estos instantes registran su asistencia los congresistas presentes en este recinto parlamentario para verificar el quórum y realizar la posterior votación de elección del magistrado del Tribunal Constitucional. En relatoría se ha dado cuenta ya del artículo 201 de la Constitución Política del Perú, referido al Tribunal Constitucional, que es el órgano de control precisamente de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de 7 miembros elegidos por 5 años. Para ser miembro del Tribunal Constitucional se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los 2/3 del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación. Según el artículo 6 del Reglamento del Congreso de la República, precisa que las funciones especiales del Congreso, entre las funciones especiales, pues está designar al Contralor General de la República, elegir al Defensor del Pueblo, así como a los miembros del Tribunal Constitucional, al Directorio del Banco Central de Reserva y ratificar al presidente del BCR, así como al superintendente de Banca y Seguros. Le corresponde también la remoción en casos previstos en la Constitución. El artículo 64 se refiere a los procedimientos parlamentarios de actos sucesivos integrados que se realizan para promover el debate y acuerdos del Congreso destinados a producir leyes y resoluciones legislativas, actos de control político y designaciones y nombramientos. Pueden ser procedimientos especiales que comprende la designación del Contralor, la elección del Defensor del Pueblo y de los miembros del Tribunal Constitucional, así como del Directorio del Banco Central de Reserva y la ratificación del presidente de dicho banco y del superintendente de Banca y Seguros. Esto también está contemplado en la Ley 28.301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en su artículo 8, respecto de la conformación. Señalábamos que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en su artículo 8, precisa que el tribunal está integrado por 7 miembros con el título de magistrados del Tribunal Constitucional. Son designados por el Congreso mediante resolución legislativa con el voto de los 2/3 del número legal de sus miembros. Para tal efecto, el Pleno del Congreso designa una comisión especial integrada por 7 o 9 congresistas, respetando en lo posible la proporcionalidad y pluralidad de cada grupo parlamentario en el Congreso. Tema que ya ha sido presentado aquí ante la representación nacional. Señores congresistas al voto. Con la asistencia de 116 señores congresistas que acaban de registrar su asistencia, como lo ha señalado el titular del Poder Legislativo, Luis Galarreta Velarde, se procede entonces, ahora sí, a la votación correspondiente a la elección del magistrado del Tribunal Constitucional, pues faltaba elegir a uno de ellos. Señalábamos que la comisión especial encargada de seleccionar a dicho candidato a ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional ha propuesto al doctor Augusto Ferrero Costa, quien reúne los requisitos constitucionales y legales y tiene los méritos profesionales
para ocupar el cargo al que está siendo propuesto. Es un abogado, jurista de amplia experiencia profesional y académica. El artículo 201 de la Constitución Política del Perú señala que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente y se compone de 7 miembros elegidos por 5 años.